Entonces, ¿quién se acuerda que estuvimos hablando la semana pasada? ¿Quién tiene chuleta ahí de la semana pasada? ¿Sí? Recuerden que estamos en el año de la gracia, ¿sí? ¿Qué es gracia? Dice que cuando yo estoy en la gracia, estoy completo. No me hace falta nada, ¿sí? ¿Y qué es gracia sobre gracia entonces? Si tener la gracia de Dios en mi vida es estoy completo, ¿qué es gracia sobre gracia? Sí, va a haber gracia abundante en ti para poder ser un canal de bendición para otros, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros estamos viviendo una relación con Dios en donde nosotros estamos en modo pedir, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han tenido hijos o han sido hijos en modo pedir? Que todo el tiempo estamos pidiendo, papá, dame un móvil, papi, invítame a comer, papi, cómprame unas bambas, papi, esto, papi, lo otro, ¿sí? Pero muy pocos hemos experimentado lo que es tener un papá al cual puedo acudir cuando no sé qué hacer. Y esa es la relación que tenemos que aprender a tener con nuestro papá celestial, ¿sí? No solo ir a pedir cuando tengo necesidad de, sino que acudir a Él cuando no sé qué hacer, cuando no sé qué decisión tomar. Dice que Él nos dejó a un regalo, nos dejó al Espíritu Santo para que nos guíe, ¿sí? Para hacer su voluntad, para vivir conforme a su palabra. Entonces yo quiero que pienses cuántas veces le hemos dicho a nuestra mamá o a nuestro papá, dame, versus cuántas veces tus hijos te han escuchado decir, mamá o papá, aquí está, te doy. ¿Cuánto es la relación? La relación de cuántas veces pedimos versus cuántas veces damos. Entonces, si se dan cuenta, el vivir, el entender el reino de Dios es pasar de ser alguien que demanda, alguien que pide, a alguien que le dice a Dios, cuenta conmigo, aquí estoy. Quiero servirte, quiero ayudar a la gente que tú tienes alrededor de mí. Quiero ser la persona que más uses para poder bendecir a otros. Y eso es pasar de decir, Señor, dame, a decir, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por mi familia? ¿Qué puedo hacer por mis amigos? ¿Sí? Entonces, hemos estado hablando de la gracia y parte de pasar de ser a gente que pedimos es que pasamos a ser gente que damos gracias, gente que vivimos agradecidos por lo que Dios ya ha hecho en nosotros en vez de estar pensando en lo que nos falta, ¿sí? Entonces, algo por lo que tú estés agradecido hoy. Alguien que tenga un motivo por el cual decir, yo hoy agradezco a Dios X cosa. ¿Sí? Adelante. O si quiere. Bueno, yo doy gracias por esta familia. Okay. Por mi familia espiritual, porque aquí en esta casa, en este hogar, se han transformado vidas y se están transformando vidas. Amén. Muchísimas gracias, ¿sí? Sí, la iglesia, nuestro trabajo, ¿cuál es? Dice que somos la niña de los ojos de Dios, ¿sí? Dice que Jesús dio su vida por su iglesia. Entonces, cuando yo digo yo soy parte de la familia de Dios aquí en la tierra, yo soy parte de la iglesia, algo por lo que estamos agradecidos. O sea, la iglesia en sí es un refugio. Anote esa palabra, los que anotan, la iglesia nos toca ser un refugio, porque alguien nos enseñó, nos presentó a Jesús, nos dio refugio, nos animaron, nos dieron esperanza, nos alentaron, nos ayudaron a creerle a Dios, a vivir por fe, a dejar de vivir por vista. Pero en ese refugio, a medida que se llena, pues se va a necesitar, dice que Dios quiere que oremos por obreros, por gente que sirva en ese refugio, ¿sí? Por gente que diga, vale, yo ya sané, a mí ya hubo, José Luis me ayudó a perdonar a toda la gente que yo tenía que perdonar, ¿sí? Marcela me enseñó a leer la Biblia, Juan Carlos me enseñó a orar, Diomi me enseñó a ir a un discipulado en donde se recibe palabra toda la semana, vale, ya estoy sano,
Ya Dios me perdonó, ya perdoné a todos los que me hicieron algo, ya les pedí perdón a todos los que he ofendido, y ahora ¿qué toca hacer en ese refugio? ¿De qué sirve que yo me quede en el refugio si ya todo yo estoy sano? Pero allá afuera hay un montón de gente que todavía no conoce a Jesús, que todavía no ha experimentado esa paz sobrenatural que solo Dios puede dar. Entonces yo digo, vale, ya estoy en un refugio, ya fui sanado, ya Dios me liberó, ya Dios me bendijo con una familia espiritual, como dice Juan Carlos. ¿Qué se pretende que haga yo ahora? Ahora, yo te quiero invitar a que no solo vivas expectante de los milagros, porque es muy bonito ver cuando Dios hace un milagro, ¿sí? Pero hay dos maneras de ser sanado, ¿sí? A través de un milagro instantáneo, un milagro que de un día a otro Dios hace su obra y todo el mundo pues empieza a creer en Dios porque hizo un milagro, pero luego está la fe que es progresiva, que es cuando yo creo una palabra en mi corazón y empiezo a hacer lo que hizo Ninfa, ¿sí? Todos los días a dar gracias como que ya esté hecho. Ya esté hecho. Tal vez al día siguiente el milagro no ha pasado. Tal vez pasó una semana y el milagro no ha pasado. Tal vez pasó un mes y el milagro no ha pasado. Pero llegará un día en que esa palabra ha echado tantas raíces en tu corazón que Dios va a ser así. Has creído y tal como has creído, así se ha hecho. Entonces hay un milagro que es instantáneo, pero hay una fe progresiva que a medida que yo creo en mi corazón, confieso con mi boca y doy gracias todos los días por adelantado como que ya está hecho, esa fe es la que me lleva a ver una sanidad completa. Esa fe es la que me lleva a ver un matrimonio restaurado. Esa fe es la que me ayuda a ponerme a cuentas con mis papás, a perdonar a una expareja, a perdonar a alguien que me despidió, a alguien que me engañó, a alguien que me mintió. Entonces, yo te invito a que uses tu fe, ¿sí? Que siempre tengas expectativa que Dios de un día para otro puede cambiarlo todo, ¿sí? A través de un milagro. Pero también que aprendas a dar gracias por adelantado por aquello que tus ojos quieren ver. Busca una palabra en la Biblia, siembra esa semilla en tu corazón y todos los días dale gracias como que ya estuviera hecho. Y yo estoy seguro que así como lo ha hecho conmigo, como lo ha hecho con Will, como lo ha hecho con Juan Carlos, como lo ha hecho con muchos de ustedes, Dios, al ver que tú eres capaz de dar gracias por adelantado, un día Dios te va a sorprender y te va a decir, ¿cómo has creído? Tu fe te ha sanado, tu fe te ha liberado, tu fe te ha restaurado, tu fe. ¿Cuántos creen que Dios puede hacerlo? ¿Sí? Ese es el Dios que predicamos. Así que la fe puede ser para milagros inmediatos o la fe puede ser una fe progresiva, que va a requerir de que yo todos los días declare igual como dice en la palabra y no lo contrario a lo que dice la palabra, ¿sí? Así que gracias por esos testimonios, gracias por compartirlos. Recordemos que en nuestra iglesia pues tenemos una visión que empezó hace más de 2000 años, ¿sí? Jesús empezó a hacer su ministerio, empezó ¿cómo? ¿Quién se acuerda cuando Jesús empezó su ministerio? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Ah? Se bautizó, ¿sí? Entonces cada vez que nosotros vemos a una persona venir a la iglesia, venir a un encuentro de amistad, yo digo, vale, esta persona Dios la ha traído ¿para qué? No la ha traído para que, creció el grupo, no. Es un hijo de Dios que está buscando cuidado, está buscando quien le cuide, quien le ayude a sanar, quien le ayude a orar, quien le ayude a leer la palabra, ¿sí? Entonces, eso lo logramos a través de la amistad. Cuando yo me hice amigo de William, adivine qué fue lo primero que yo le dije a él. Cuando vino Juan Carlos por primera vez a mi casa, adivinen qué fue lo primero que yo le dije a él. Bienvenido, ¿sí? Y le sirvieron una tarta, le sirvieron un café, ¿sí? Una tarta de plátano, hasta se acuerda de qué era la tarta, ¿sí? Entonces, esa amistad que nació ese día, nació a consecuencia no de que yo le di bibliazos ese día, no que les dije lo mal que estaban viviendo, sino que, ¿saben qué les dije ese día? Les pregunté, ¿hay algo en lo que yo les pueda servir? ¿Fue útil lo que hicimos hoy aquí, esta reunión? ¿Quisieran volver la otra semana? Entonces, repita conmigo, sí, la amistad es algo que empieza cuando yo ayudo
a las personas a resolver sus problemas. Ahí empieza todo, ¿sí? ¿Sí? Cuando Jesús encontró, yo me imagino, sí, en el puerto de Tarragona, en el puerto de Cambrils, hay un montón de barcos y hay un montón de pescadores, ¿sí? Si tú pasaras por ahí, ¿cómo elegirías a quién hablarle? Al que tenga más pescado. ¿Y Jesús qué hizo? ¿A quién le habló? Al que había pasado toda la noche pescando y no había agarrado nada. Dice, este tiene un problema que yo le puedo ayudar a resolver. Porque si le hubiera hablado al que había pescado toda la noche, pregunto, ¿le hubiera pedido la barca? ¿Se la hubieran prestado? ¿Hubiera podido predicarle a la gente? ¿Por qué? Porque el Señor que estaba ahí no tenía necesidad de nada, lo tenía todo, ¿sí? Pero ¿qué hace Jesús? Busca al necesitado y dice, aquí hay uno que toda la noche se desveló probando agarrar algo y no ha agarrado nada. Con este quiero hablar. Entonces repite conmigo, ¿sí? ¿Cuánta gente conozco hoy que está pasando por una necesidad? Y que Dios está esperando que yo le ayude a resolverlo y que me haga su amigo. ¿Por qué? Porque cuando vino él y le dijo a Pedro, ¿me prestas tu barca para poder predicar? ¿Qué hizo Pedro? ¡Qué pereza! Pero es que estoy cansado. Toda la noche he estado aquí pescando, ¿sí? Y yo me recuerdo cuando les he dicho a ustedes, Alex, ¿vas a ir al encuentro? Y me dice, no, es que estoy cansado. O le digo a Pablo, Pablo, ¿vas a venir al discipulado? Uy, es que todavía estoy resolviendo un tema ya por Cambrils, por Valls, y cuando le ponemos excusas a Dios, no dejamos que Él tal vez está a punto de demostrarte su grandeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pedro le dijo, vale, estoy cansado, pero igual te presto mi barca, ¿sí? Y la empujó un poquito. Y se subió Jesús y empezó a predicarle a todos los que estaban ahí, ¿sí? Y yo me imagino a Jesús predicándole a todos, pero su proyecto, ¿quién era? En ese momento, ¿quién era su proyecto? Pedro, dice, estaba viendo a ver si me ponía excusas o a ver si me ayudaba prestándome su barca. ¿Sí? Entonces, a veces Jesús te va a probar. Cuando más cansado estés, cuando más grandes sean tus problemas, te va a probar y te va a decir, quiero que hagas esto. Y de tu respuesta depende que regreses a casa ese día sin pescado. O que le digas, vale, estoy cansado, voy a hacer lo que me estás diciendo, no sé por qué me lo pides, porque sabes que he pasado toda la noche pescando y no agarré nada, pero voy a hacer lo que me pediste, ¿sí? Y entonces yo me imagino a Pedro, este señor no tiene trabajo que hacer, ¿por qué no le pidió la barca a aquel que tiene pescado? ¿Por qué no le dijo a aquellos que no fueron a pescar anoche? A mí que estoy cansado me pide Jesús. Yo me lo imagino en su diálogo interno, ¿sí? Como somos nosotros cuando Jesús nos dice que hagamos algo. Y viene Jesús y dice que se tardó. Yo me imagino los discursos de Jesús no eran cortitos de 15 minutos, no era un video de TikTok que duraba 3 minutos, eran charlas largas porque los discípulos le decían, puedes parar ya porque tienen hambre, tienen que comer. Y los discípulos eran los que callaban a Jesús para que no siguiera, ¿sí? Entonces yo me imagino que las charlas de Jesús eran largas. Y yo me imagino a Pedro ahí, ¿y ahora qué? ¿Y cuándo voy a poder agarrar mis redes e irme a mi casa si no llevo pescado? Tengo que ir a ver qué le doy de comer a mi familia, ¿sí? Y Pedro se quedó. Y cuando terminó de predicar Jesús, que despidió a la gente, yo pregunto, ¿Jesús pudo haberle dicho, gracias Pedro por tu tiempo, gracias por tu barca, y pudo haberse ido? Él ya había logrado su objetivo, predicar, pero no se fue. ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro, como me has prestado tu barca, ¿sí? Ahora tú me has ayudado a mí, ahora deja que yo te ayude a ti, ¿sí? Entonces repite conmigo, cuando yo hago lo que Jesús me pidió que hiciera, tengo que prestar atención, porque ahora le toca hacer a Él lo que prometió que iba a hacer, con los que seamos obedientes. Y entonces dice que le dijo, Jesús le dice a Pedro, Pedro, quita las marras, quita la cuerda y boga mar adentro, ¿sí? Y yo me imagino, Pedro, ¿y ahora qué quiere este señor? ¿A dónde quiere que lo lleve? No, boga mar adentro y vas a tirar la red. Y Pedro le dijo, sí, a ver,
Yo te di para que prediques porque tú predicas, eres predicador y eres carpintero, pero de pesca no me puedes enseñar a mí. El experto en pescar aquí soy yo y los peces se agarran de noche, no de día. ¿Cuánto le hemos dicho a Dios? No es el domingo, es el martes. No es en la mañana, es en la tarde. No es por la noche, es en madrugada. Y nosotros le queremos decir a Jesús cuándo tiene que hacer las cosas. Porque yo me imagino a Pedro diciendo, a ver, mira, yo sé que se pesca de noche. De día no vas a agarrar, pero ni aire. ¿Y qué hizo Pedro? Vale, yo sé que de día no se pesca, ¿sí? Yo sé que los peces ahorita no están en el agua. ¿Pero qué le dijo? En tu nombre, obedezco tu palabra, ¿sí? Entonces, cuando Jesús te diga, haz algo, no cuestiones por qué te manda a hacer eso. No le preguntes, ¿y por qué ahorita y no la semana pasada cuando te estaba orando? No le digas, ¿por qué ahora sí y antes no? ¿Por qué cuando estaba con mi pareja no me dijiste nunca nada y ahora que ya nos divorciamos, ahora me dices que lo perdone? O sea, ¿por qué? Entonces yo te invito a que seas como Pedro. No cuestiones, solo obedece y deja que Él te muestre por qué te está diciendo que lo hagas. Entonces Pedro, así como a regañadientes, desata la cuerda, empuja la barca y empieza a ir. Y yo me imagino a los amigos de Pedro allá viendo, ¿y Pedro para dónde va? Si tenemos que ir a darle de comer a la familia y la familia está esperándole los peces y no tenemos peces. ¿Para dónde vas, Pedro? No te vayas. Y eso es lo mismo que te van a decir los amigos a ti cuando les digas que vas para el encuentro. Cuando le digas que vas para el discipulado, cuando le digas que el domingo en vez de ir al estadio a ver fútbol, tú le dices, no, es que yo tengo una cita con Dios, voy a la iglesia, voy con mi familia espiritual. La gente te va a decir, ¿para dónde vas, Pablo? ¿A qué vas ahí si ahí no hay nada bueno? Y yo me imagino a los amigos de Pedro diciéndole, Pedro, no seas bruto, ahorita no hay peces, no hayas. Y Pedro tuvo la capacidad de ignorar lo que todo el mundo dijera y darle bogar más adentro y de tirar la red. Y todavía le dice, sí, por si era poco, Pedro iba a tirar la red. Yo me lo imagino que en lo más hondo, sí, porque ahí andaban los peces. Y Jesús le dice, no, tírala del otro lado. Y yo dije, a ver, ya te presté la barca, ya me hiciste esperar 2 horas. Ya te dije que de noche es que se agarran los peces, no de día. Te obedecí, vine y ahora que voy a tirar la red, no me dejas tirarla donde yo sé que podría haber peces, sino que me dices que la tiren donde no hay peces. ¿Cuántos se han peleado con Dios así? Señor, ¿por qué me dices que vaya a dejar un currículum ahí si yo sé que ahí no están contratando a nadie? ¿Por qué me dices que pague esta deuda y que si no me van a perdonar la deuda? ¿Por qué me dices que perdone a esta persona si esta persona no valora quién soy? Y le estamos todo el tiempo queriendo demostrar a Jesús que nosotros somos los que sabemos y que Él no sabe por qué hace las cosas. Y adivina qué va a pasar. Jesús te va a decir, como le dijo a Pedro, tú tírala de este lado y punto. Y tú tienes que elegir entre, vale, ¿le hago caso o sigo probando a mi manera? Sigo buscando trabajo a mi manera. Sigo queriendo llevar mi relación con mis padres a mi manera, a pesar de que no nos podemos ni ver. Sigo llevando mi relación con mi ex como lo llevamos siempre, aunque nos estamos faltando el respeto cada vez que nos hablamos. Entonces, o lo hago a mi manera, o lo hago a la manera de Dios. ¿Sí? Entonces Jesús te va a decir, tú tira la red, cabezón, no preguntes, tú tírala y ya verás lo que va a pasar. Y viene Pedro y dice, vale, donde manda capitán, no manda marinero. Lo único que ahí el capitán era él y el otro era el marinero. Y Jesús puede hacer que aún siendo carpintero, sin saber nada de pesca, hayan peces para pescar. Dios puede hacer que aunque no haya trabajo en una empresa, cuando tú vayas ahí y des tu currículum, al día siguiente haya una plaza porque alguien se fue. ¿Cierto? Dios puede hacer que donde no había, en el desierto, ahora te aparezca una Coca-Cola ahí esperándote a medio desierto. ¿Por qué? Porque Él tiene poder
para hacer así y demostrarte que si tú confías en Él, Él será quien te sostenga en medio del desierto. Él será el que te sostenga en medio del desempleo. Él será el que te sostenga en medio de las dificultades, en medio de esa enfermedad. Él dice, yo estoy contigo y no te voy a soltar. ¿Sí? ¿Cuántos lo creen? Entonces, ese es el Dios del que quiero que recuerdes, que cuando Él te diga que hagas algo, no preguntes, no cuestiones, solo ve y hazlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Viene Pedro, tira la red. Y yo me imagino a Pedro, ya se va a enterar este tío que ahí no hay nada, aquí no pasa, pero ni Dios ahorita, sí, así dicen los españoles. Aquí no pasa ni Dios, dice, ¿va? Y cuando empieza a jalar la red, ¿qué pasó? Dios se manifestó. Y ni siquiera si se hubiera quedado toda la noche, todos los barcos hubieran podido pescar la cantidad de peces que surgieron en el instante que hubo una obediencia. En el instante que Pedro dice, vale, en tu nombre yo tiro la red, en tu nombre yo lo hago, pero yo sé que ahí no hay nada. Y Pedro se tuvo que... Y yo me imagino a mi mamá viendo la historia de Pedro, y yo creo que mi mamá de ahí se sacó la frase, mijo, calladito se ve mejor. Usted cuando Dios le diga algo, hágalo y no hable. Calladito se ve mejor, ¿sí? Entonces Pedro dice, vale, este señor vio que yo no pesqué nada. El pescador soy yo, él es carpintero. Le presté mi barca, vale, le hice caso. A regañadientes bogué mar adentro. Me enseñó él a callarme y a hacer sin preguntar. Me demostró que hay peces. Voy a ir a celebrar con mi familia que tenemos peces para todo, no sé para cuánto tiempo era la pesca, pero no habían neveras. Digo que no duraba tanto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya el milagro estaba hecho, estaban todos los peces y dicen, chicos, vengan a ayudarme porque no puedo con tantos peces, ¿sí? Cuando los incrédulos que te decían que fueras al fútbol el domingo, que fueras a la discoteca el viernes, ¿sí? Cuando ellos vean lo que Dios hará en tu vida, ¿sí? Tú los vas a llamar un día y les vas a decir, chicos, ¿se acuerdan cuando ustedes me criticaban que yo iba a un encuentro? ¿Se acuerdan cuando me criticaban que yo el domingo iba a la iglesia? ¿Se acuerdan cuando me criticaban porque yo buscaba trabajo en lugares donde no había trabajo? Vengan, quiero compartir con ustedes todo lo que Dios me ha bendecido. Quiero compartir con ustedes lo que Dios hizo en mi matrimonio. Quiero compartir con ustedes que Dios me ha prosperado en gran manera y ahora, en vez de andar buscando trabajo, soy alguien que le da trabajo a la gente. En vez de estar pidiendo ayuda al ayuntamiento, soy un voluntario del ayuntamiento para ayudar a toda la gente que está necesitada de trabajo. ¿Cuántos lo creen? Porque ese es el Dios que predicamos. Yo digo, pasé de ser alguien que pedía, a ser alguien que le creí, confesé, pensé, hablé conforme a la palabra y un día Dios se manifestó, ¿sí? No en una pesca milagrosa, sino que en ver cómo Él hace que de la nada se te resuelva todo aquello que te estorbaba para vivir el plan de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó después? Pedro dice, vale, ya compartió los peces con todo mundo y todavía le sobraba. No podían ni sacar la barca del agua. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Jesús después? Le preguntó, sí, Pedro, ¿te gustó la pesca? Sí, qué bueno, lo podemos hacer mañana otra vez. Yo me imagino al Pedro diciendo, se va a enterar todo mundo de que yo soy ahora el pescador número 1 de la isla, ¿sí? Porque yo hubiera hecho eso, ¿sí? Yo hubiera caído en la tentación de decirle, ¿podemos volver a repetir el milagro la otra semana? Solo deme chance que me acabe los peces porque es que si no me los acabo no tengo barca para ir. Ahora no tengo espacio para tanta bendición. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso con sus vidas? ¿Sí? ¿Y qué pasó? Que cuando Pedro le estaba diciendo todo lo que iba a ir a alardear a la isla, a la familia, a los amigos de la pesca, Jesús le dice, deja eso y te voy a hacer pescador de hombres. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Pues, Señor, pero si acabas de hacer un milagro en mi vida, nunca en mi vida había pescado tanto, ahora se me resolvieron las finanzas, voy a pagar mis deudas de impuestos que tengo con Hacienda, voy a pagar la casa, voy a pagar la hipoteca, voy a pagar el coche, me acabas de resolver todo y ahora me dices que lo deje.
no entiendo. ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué me resuelves todo y ahora me dices que lo deje y que te siga? Y Jesús le dice, es que eso solo es una muestra de lo que verás si me sigues. Eso es solo una muestra de lo que puedo hacer en la vida de todas las personas que me creen y que obedecen mi palabra. Allá adelante hay más, pero no te voy a poner a pescar peces, te voy a poner a pescar hombres y mujeres que van a recibir a Jesús en su corazón y van a pasar a vivir a la eternidad juntos con nosotros. ¿Sí? Entonces, ahora la pregunta, ¿por qué no le dijo a Pedro, que era pescador, después de hacerle el milagro de la pesca, por qué no le dijo, ven, sígueme y te voy a hacer carpintero? Si Jesús era carpintero. No era lo normal, es que si tú ayudas a alguien, ¿sí? Yo soy dueño de una empresa donde vendemos coches y yo ayudé a Juan Carlos a resolver su tema migratorio y el día de mañana Juan Carlos ya tiene papeles, ya tiene todo. No es lo normal que yo le diga a Juan Carlos, venga a trabajarse conmigo al lugar donde vendemos coches. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos jalar a que la gente sea como nosotros, pero Jesús dijo que su alimento era hacer la voluntad de su papá. Entonces la voluntad de papá no era que Pedro fuera carpintero igual que Jesús, sino que la voluntad de papá era que Pedro usara su talento para pescar, pero ahora ya no para pescar peces, sino que para pescar hombres y mujeres, para que tuvieran un encuentro con el amor de Dios. ¿Sí? Entonces Dios nunca te va a sacar de tu talento para que hagas algo en lo que no tienes talento. Porque no va a poder ganar gente si no estás usando tus talentos. ¿Me explico? O sea, si tú tienes talento para el fútbol, lo más seguro es que Dios no te va a poner a ganar gente para un encuentro donde nadie juega fútbol. Dios quiere que abras un encuentro de amistad donde toda la gente que llega a ese encuentro juegue fútbol, porque es la manera en que yo voy a poder hacer amigos. Con mi talento, yo digo, a mí me gustan los coches, pues voy donde van los que le gustan los coches. A mí me gusta la pesca, pues voy a pescar. A mí me gusta la carpintería, pues paso tiempo con amigos que trabajan carpintería, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué talento tienes tú hoy en tu vida, como el que Pedro tenía para pescar, que Jesús está esperando que lo uses para ganar almas? ¿Qué talento hay en ti? ¿Qué talento puso Dios dentro de ti? Que Jesús dice, a ver cuándo este pescador pesca, a ver cuándo este carpintero hace muebles de madera, a ver cuándo este experto en marketing hace que por su talento en marketing la gente se acerque a Dios. Entonces yo les cuento cuál es mi talento, ¿sí? Mi talento es simple y sencillo. Todos los amigos que yo he hecho, que por aquí los puse, si ustedes se meten a mi Instagram, a mi Facebook, van a ver que del 2013 para acá, me puse a contar cuánta gente había en las fotos, ¿sí? Y he conocido a más de 10,000 personas en cuestión de 10 años. Más de 10,000 personas con quien he tenido la oportunidad de estar en una mesa redonda. Esa es la barca de William, ¿sí? La mesa redonda. Dios me dio una barca para pescar gente que se llama mesa redonda, ¿sí? Que cada vez que yo me siento y hago una mesa redonda con alcaldes, con empresarios, con alumnos de colegios, con profesores de instituto, Dios viene y pone gracia y favor en mí para que esa gente me diga, ¿y podemos venir la otra semana? ¿O no fue así, Juan Carlos, que usted vino? ¿No fue así, Champion, que tú viniste? ¿Quién más vino por medio de una mesa? Pablo, Natalia, Diana Guzmán, José Luis. Tú, Erwin, viniste por una mesa, ¿sí? Tú viniste por una mesa, Alex, y en esa mesa contaste que querías traer a tu familia. Entonces, si se dan cuenta, mi talento es, también vino Diomi, ¿sí? Por una mesa. Diana, por una mesa. Entonces, si se dan cuenta de las 160 y pico personas que han pasado por esta iglesia, el otro día los conté, y más de 114 habían venido por medio de las mesas redondas. Y hay un montón que ya no vienen, ¿sí? Pero están ustedes. Y esa ha sido mi cosecha de mi siembra. Yo digo, he pasado muchos años haciendo mesas redondas, pero de cada mesa redonda donde venían 10 personas, pues 1 o 2 están aquí hoy, creyéndole al Señor que Dios va a hacer algo grande con ustedes, ¿sí?
¿Y cuántos creen que ustedes van a poder ser usados con sus talentos para que Dios pueda ganar gente a través de ustedes que yo no conozco, que no conoce Will, que no conoce Juan Carlos, que no conoce Marcela, y que Dios también te va a usar a ti, va a usar tus talentos para hacer una pesca milagrosa, donde mucha gente vendrá a los pies de Cristo porque tú fuiste capaz de creerle que si Dios te dio un talento es porque Él está esperando que tú lo multipliques, ¿sí? Entonces yo digo, vale, ¿qué puso Dios en mí que Él está esperando que yo lo multiplique? ¿Qué puso Dios en mí que va a darme la oportunidad de hacer tantos amigos que muchos de ellos van a venir a los pies de Cristo? ¿Sí? Entonces, la idea es que la amistad, ¿por qué hablamos de amistad? Encuentros de amistad, porque en Juan 15:13 dice que nadie tiene mayor amor que que uno ponga la vida por sus. Esa es la manera en que Dios o Jesús describe la amistad. Cuando tú das la vida por los amigos, es, por ejemplo, lo que hizo Pablo hoy, ¿sí? Pablo casi que ni conoce de nada a Lina, pero agarró su coche y dice, yo voy a traerla a la estación de buses. Entonces él pone su coche, pone su gasolina, pone su tiempo y dice, yo voy y voy a ser un buen amigo, voy a traer a alguien a que escuche la palabra de Dios, ¿sí? Y lo mismo hizo Alexandra con Nanda. Cuando le invitó la primera vez, vos venite, no sé si te va a gustar o no te va a gustar, pero vos venite y si no te gusta no pasa nada. Uy, ya no se quitó, ahora se volvió su sombra. Todos los días andan juntas evangelizando en Calafell, ganando gente para Cristo en Calafell, ¿sí? Y un día, pues William le dijo a Juan Carlos, deberías de acompañarme a la casa de un rubio que vive ahí en Salou, que habla puro mexicano. Me tenía mareado, dice que el día que le dijo que sí, vale, voy a ir, le dijo que sí por quitárselo de encima, porque ya no quería que lo siguiera invitando. Y Juan Carlos con todo y sus muletas y con el pie enyesado vino. ¿Sí había elevador ahí? No. ¿Sí? Bueno, no me acordaba si había elevador. Pues él subió, puso sus maletas y se puso así con su cara bien amigable que tenía antes, que ahora es un pan de Dios. Antes era muy amigable, ¿sí? Y dice, el mundo se está acabando y esta gente hablando de valores, dice. Y esa fue su primera percepción. Dígale ahora que no pase tiempo con Will, conmigo. De hecho, hoy vamos a ir a comer, ¿qué? Ajiaco vamos a comer hoy. ¿Por qué? Porque la amistad es lo que Dios usa para que tú puedas dar fruto y fruto que perdure en la vida de los demás. Entonces, así como Nanda tiene ahora a Alexandra, así como Juan Carlos tiene ahora a Will, así como el abuelo y Will ahora son músicos que pasan toda la semana hablando de música, de acordes, de no sé qué, y yo no entiendo ni papa de música. Es más, probé a tocar la batería y creo que mejor sigo dejando que lo hagan ellos y yo me dedico a lo mío, ¿sí? Pero la amistad es el pegamento de la familia de Dios. Antes de que la gente te deje hablarle de Jesús, la gente quiere saber qué clase de amigo eres. Y la gente no va con gente que no le cae bien. Entonces, si la gente no viene a la iglesia, no viene al encuentro, después de haberlo invitado, no es culpa de Dios, no es culpa de la Biblia, sino que es culpa mía, porque no he sabido ganarme la amistad de esas personas. Y muchas veces queremos pasar de la amistad a predicarles de una vez. Y yo le empiezo a decir, ¿usted sabe a dónde va a parar la gente que vive en pecado? ¿Usted sabe qué le pasa a la gente que vive en idolatría? A la gente que vive haciéndole honores a los ídolos. O sea, y paso a la P de predicar cuando ni siquiera me he ganado su amistad. Entonces repite conmigo, ¿sí? Antes de pedirle la mano a alguien, tengo que ganarme su corazón. Antes de pedir la mano de alguien, tengo que ganarme su corazón. ¿Cómo me gano su corazón? Sirviéndoles, ayudándoles. Eso es ser un amigo, es alguien que va y te ayuda y no espera nada a cambio. Simple. Un buen amigo es alguien que te ayuda y no está esperando que le devuelvas nada. Dice, yo ayudo porque es que Dios me da la oportunidad de ayudar a otros. Pero yo sé que todo lo que yo siembro en la vida de Will, en la vida de Juan Carlos, en la vida de José Luis, en la vida de Alexandra, en la vida de Alex,
es una cosecha que yo tengo en el cielo, no la tengo aquí. Yo siembro en ellos aquí en la tierra, pero mi cosecha está en el cielo. ¿O no dijo él, hagan tesoros en el cielo? Pues yo estoy haciendo tesoros en el cielo, ¿sí? A través de la amistad. Entonces, predicar. ¿Por qué predicamos en esta iglesia? Porque Marcos 15, 16, 15 dice, y les dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿sí? Pregunto, ¿ahí entran los católicos? ¿Ahí entra tu vecino que te cae mal? ¿Ahí entra tu jefe que no te trata bien? ¿Los compañeros que te hostigan la vida todos los días? Toda criatura, repite conmigo, toda criatura es toda criatura. Entonces, todo lo que respire, ¿qué dice la Biblia? ¿Y de qué depende que la gente alabe a Jehová algún día? De que me vean a mí alabando, que me vean a mí ser un hijo agradecido con Dios. Y entonces eso se contagia, ¿sí? Cuando yo dejo de quejarme y empiezo a dar gracias. Gracias por mi salud, gracias por mi familia, gracias por mis finanzas, gracias por mi trabajo, gracias por todo. De pronto veo que el que está a la par también empieza a dar gracias en vez de quejarse, ¿sí? Cuando la gente me ve tocando el bajo, dándole gracias a Dios, de pronto aparece alguien como Dani y le dice a William, ¿y yo puedo aprender eso? ¿Sí? Y la gente le dice a Dani, pues Dani, ¿tú eras músico antes de venir a la iglesia? No, aquí se me despertó el gusanillo por hacer Y claro, y después la batería, y después Karen Dayana, y ahora el más pequeñito, ¿cómo se llama tu hijo? Ángel. ¿Qué creen que va a pasar con Ángel dentro de 3, 5 años? Nos va a dar clases de guitarra, porque es que ya es bueno en la guitarra. ¿Y cuántos años tiene? 3 años. Entonces, imagínate lo que puede hacer Dios con alguien que desde los 3 años usa su talento para darle gloria, alabar y glorificar su nombre. Porque yo empecé tarde, o sea, yo pasé desde 0 hasta los 32 años, usaba mis talentos para otra cosa, pero no para darle la gloria a Dios. Y desde que empecé a darle la gloria a Dios, a alabar a Dios, a servirle a Dios con mis talentos, desde los 32 para acá, ¡wow! Yo digo, ¿por qué no empecé antes? Así que si estás hoy aquí, repite conmigo, sí, a partir de hoy voy a usar mis talentos para hacer amigos. Voy a ayudar a la gente a resolver algo con lo que a mí se me da bien. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Dios va a multiplicar eso, ¿sí? Entonces, cuando yo ya prediqué, ya di buen ejemplo, ya di buenas noticias a mi vecino, al dueño de la empresa, al lugar donde trabajo. Entonces, mucha gente de esa que le predicaste se va a quedar en el camino, ¿sí? Pero se quedaron con una semilla en su corazón. Y muchos de ellos se van a unir y dicen, mire, yo quiero más, yo quiero creerle a Dios, yo quiero aprender a confiar en Él como usted confía, yo quiero aprender a orar como usted ora, yo quiero aprender a perdonar como usted perdona. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Repite conmigo, ¿sí? Todos los días, todas las semanas, todos los meses, vamos a crecer en doctrina, en conocimiento y en toda la verdad. Y algo que hacía Jesús, la cuarta cosa que era, partía el pan, comía con todos sus amigos y familiares, comían. ¿Por qué voy a comer ajiaco hoy con Juan Carlos? ¿Por qué ayer comí picaña con Jorge y con Rosa en su casa? ¿Por qué el miércoles estuve con una familia? ¿Por qué el viernes estuvieron? Porque Jesús hacía eso, comía con la gente, pasaba tiempo con ellos y mientras... Así va, hay que hacer ejercicio porque si no nos pone... Entonces dice, pasaba tiempo con ellos, partían el pan, crecían en sabiduría. Entonces digo yo, ¿cuántas veces yo me senté en la mesa a comer con gente que nunca me aportó nada? Y no tienen idea lo mucho que disfruto hoy, ir a la Masía con Rocío y pedir una teja de calzots y decir, ¡ah, qué rico! Pero mientras comemos calzots, Rocío me dice, William, ¿y cuando a ti te pasaba X cosa, cómo haces? Y yo digo, gracias Señor porque me das buena comida, buenos amigos y me das la oportunidad de dar consejos conforme a tu palabra de cómo la gente tiene que hacer para que su fe crezca. ¿Sí? Entonces, para mí eso es
negocio redondo. O sea, ¿en dónde ves tú caras tan felices así? Un miércoles a las 7 de la noche. Con frío. ¿Sí? Vale. Entonces, cuando esa gente dice, yo quiero crecer, yo quiero madurar, yo quiero tener más palabra en mi corazón, yo quiero creerle más a Dios que a lo que dice mi pareja, entonces la gente dice, yo quiero aprender. ¿Cómo aprendo? Y dice que Dios prometió darte pastores con su mismo corazón. Entonces, pastorear es una labor que no solo hace el que habla aquí el domingo, sino que pastorear es algo que hacemos todos de lunes a sábado. Cada vez que alguien se te acerca a pedirte un consejo, ¿sí? Es porque te vio cara de pastor. Sabe a quién irle a pedir consejo para resolver sus problemas. Entonces, Dios te tiene que dar a ti un corazón como es su corazón para amar a la gente y no para criticarlos cuando vengan a pedir ayuda. ¿Qué creen que hacía yo cuando no tenía a Dios en mi corazón y me pedían un consejo? Llevaba a la gente a que hiciera lo que yo quería que hicieran. Y entonces yo me salía con la mía y me daba igual el futuro de la gente. ¿Qué cambió? Cuando Dios me mostró, el pastor Federico y la pastora Lorena allá en Guatemala, cuando Dios me mostró al pastor Gustavo y a la pastora Valeria en Barcelona, que fueron personas capaces de viajar horas para estar un café con uno, un café que tal vez dura media hora, una hora, viajaron 100, 200 kilómetros para tomarse ese café contigo y te dijeron, mira, estamos aquí para lo que necesites. Y yo digo, pero ¿por qué hacen esto? ¿Qué obtienen ellos a cambio? Decía yo, ¿por qué esta gente es tan bondadosa? ¿Por qué esta gente es tan buena? ¿Por qué hacen esto sin esperar nada a cambio, sin pedir nada a cambio? Y entonces Dios me enseñó que es tener un pastor con su mismo corazón, alguien que te ama como Dios te ama, ¿sí? Y cuando yo obtuve ese regalo, yo dije, bueno, pues si a mí Dios, siendo imperfecto, me dio gente que me amó tal como yo era, entonces voy a tener que aprender a amar a la gente como Dios los ama. ¿Por qué? Porque yo digo, lo que por gracia recibo, Dios quiere que por gracia lo comparta con otros, ¿sí? Entonces, ¿por qué pastoreamos? Porque Jeremías 3:15 dice, y os daré pastores que os apacienten con ciencia y con inteligencia, ¿sí? Entonces, ¿quién es una persona que te apacienta con ciencia y con inteligencia? Tú dices, de toda la gente que conozco hoy, ¿quién es la que me apacienta con ciencia y con inteligencia? Que me lleva a hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. Todos tenemos a alguien, ¿sí? Tú puedes decir, a mí la persona que me acerca a Dios es cuando hablo con tal persona, ¿sí? Yo conozco a gente que me ha venido y me ha dicho, yo cada vez que hablo con Jorge, Jorge en vez de pedirme que haga lo que hace él, me lleva a hacer lo que dice la palabra. Cada vez que hablo con Juan Carlos en vez de darme consejo como todos los abogados, me dice que busque la guianza del Espíritu Santo. Hay gente que ha ido con William y me dice, no, cuando yo le pedí consejo a William, en vez de decirme lo que él pensaba, me dijo, ¿y qué te ha dicho el Espíritu Santo que hagas? Leila a veces le piden consejo y Leila, yo la veo cuando habla y le dice, consúltale al Espíritu Santo. Entonces yo digo, la gente que te lleva a hacer la voluntad de Dios, que te enseña a vivir como dice en su palabra, esa es la gente que hoy por hoy te está apacentando, te está cuidando para que tú no hagas las cosas desde la carne, desde lo natural, sino que aprendas a escuchar la guianza del Espíritu Santo en tus decisiones. ¿Sí? Bueno, ya me acabé el tiempo, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué en esta iglesia pastoreamos? Pues porque todos los que ven aquí en esta foto, fue el congreso de pastores que hubo ahorita, no recuerdo la fecha, hace un mes, 2 meses, en diciembre creo que fue. Y en ese congreso me di cuenta de algo, ¿sí? Que todos los que ustedes ven ahí hay pastores de 18 iglesias de toda Europa. ¿Y saben qué tienen en común todos? Todos empezaron yendo como asistentes a un encuentro de amistad. Y en ese encuentro de amistad se encontraron con alguien que les dio un versículo al llegar al encuentro, ¿sí? Les dio una bienvenida, les dio un café, les dio un caramelo, un chocolate, y le hicieron sentirse amado, escuchado
importante y original, ¿sí? Y todos ellos, al ver que cuando fueron la primera vez a ese lugar, los hicieron sentirse A, E, I, O, U, entonces dijeron, yo quiero volver. Y llegó un momento en donde en ese mismo encuentro crecieron y dijeron, Juan Carlos, ¿en qué puedo ayudar yo en el encuentro? Y Juan Carlos le dijo, tráete algo para el pica pica. Para probar, va a ver si la persona quiere servir, hay que darle en qué servir, ¿sí? Y después vino y le dijo, ¿y qué más puedo hacer? Pues si quieres, prepárate la visión para impartirla tú en el encuentro. Busca una dinámica, ¿sí? Que recuerdo que Natalia, sin pedirle nada, hizo eso. Preparó la visión un día y con Eli empezaron a compartir la visión con la gente que viene a su casa, ¿sí? Y después dice, ¿y qué más puedo hacer? Pues prepárate una canción, una alabanza, ¿sí? A mí si me hubieran invitado a cantar, ya no me invitan al encuentro otro día, pero a mí no me pusieron a cantar, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que después cuando la persona se dio cuenta que Dios añadía personas cada semana, de pronto a los 3 meses, 6 meses, un año, que a todos les lleva un tiempo distinto, no hay un tiempo, ¿sí? Todos en algún momento dijeron, mira, y yo puedo abrir un encuentro de amistad en mi casa. Yo puedo llevarme esto que estás haciendo tú en tu casa, puedo ir y empezarlo en la mía también. Y todos abandonaron el nido donde se sentían bien, donde se sentían cómodos, donde se sentían seguros, ¿sí? Donde a mí me encantaba escuchar la prédica a mi pastor y todo, y dijeron, no, pero es que ya basta de ser solo oidor, hay que ser hacedor. Voy a abrir mi encuentro en mi casa. Y fueron y abrieron su encuentro. Y cuando fueron y abrieron su encuentro, empezó Dios a mandar gente a ese lugar. Empezó a agregar gente los lunes, los miércoles, los sábados. La gente empezó a demandar y dice, ¿y cuándo podemos quedar? ¿Y cuándo nos tomamos un café? ¿Y cuándo? Y hoy por hoy, por ejemplo, el pastor Gustavo, que está en Barcelona, tiene 600 encuentros de amistad. El pastor de Málaga, él empezó, ¿te acuerdas cómo empezó el pastor Wilber? Él empezó en Cosecha Mundial diciéndole al pastor, pastor, ¿quiere que yo quite los cables? ¿Quiere que yo ponga los micros? Y ahora es pastor de Málaga. Y Dios le ha regalado una nave en donde ahora tienen una iglesia propia en Málaga. Y tienen, no sé, más de 50 encuentros de amistad. Y su hija ahora sirve en el encuentro de equipadores en Barcelona y ella cuida a más de 30 personas en Barcelona. Y tú dices, ¿y qué tienen en común todos? Pues todos, cuando empezaron, éramos nadie. No hubo alguien que empezara siendo pilas, sino que todos fuimos usados por Dios para levantar a alguien en quien nadie creía, Dios lo levantó. ¿Sí? Entonces, pregunto, si Dios lo ha hecho con esas 18 iglesias de 18 ciudades distintas de Europa, ¿cuántos creen que Dios puede hacer lo mismo en Tarragona? ¿Cuántos creen que un día puede haber una iglesia en Cambrils, una iglesia en Salou, una iglesia en Cunid, una iglesia en Calafell, una iglesia en Tarragona, una iglesia en Seur de Calafell? O sea, ¿cuántos creen que en esos 20 lugares que hay por ir a conquistar, los puse por aquí, cuántos creen que un día puede haber un encuentro de amistad en cada ciudad de estas que un día se convertirá en una iglesia? Pues de eso es de lo que te estamos hablando, de que Dios nos dijo, boga mar adentro, ¿sí? Cuando nos enseñó Tarragona con mi esposa, es como cuando Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro, ve ahí a Tarragona. Y la gente nos decía, no, ahí en Tarragona la gente tiene el corazón de piedra. Y yo le dije, pues voy a ir a romper piedra. Y llevo 3 años rompiendo piedra. Y si yo rompiendo piedra fui capaz de perseverar aunque no veía nada, y hoy ustedes son productos, hoy ustedes están aquí gracias a que alguien picó. Yo digo, ¿cuánta gente va a alcanzar Dios a través de ti? A través de tus dones, a través de tus talentos, ¿sí? Entonces, por eso es que quería compartirte hoy de que nosotros
empezamos a través de la amistad, empezamos a predicar, dar buen testimonio. Después algunas de esas personas recibirán a Jesús, van a necesitar un pastor que los cuide, un pastor que los apaciente. ¿Con qué? Con ciencia y con inteligencia, conforme a la palabra de Dios. Y eventualmente esas personas que estuviste cuidando, pues al prepararse, según Mateo 28, que dice, id y haced, no dice id y visitad iglesias, no dice id y sigue a los del Barça o sigue a los del Madrid, no dice id y vea los conciertos, vea las campañas evangelísticas, no. La dirección que Jesús le dio a los discípulos fue, vayan y hagan discípulos. Entonces yo digo, vale, tengo que yo ser un discípulo para yo poder hacer otros discípulos. Porque si yo solo soy seguidor, ¿cómo voy a hacer discípulos? Un seguidor va a multiplicar seguidores. Pero un discípulo que está comprometido con la visión, un discípulo que le dice a Jesús, yo no veo peces, pero si usted dice que tire la red, yo la voy a tirar. Un discípulo que le dice, yo ya pesqué toda la noche, pero si no agarré nada y usted dice que ahorita de día hay peces, yo voy a ir de día y la voy a tirar. ¿Y qué va a hacer Jesús cuando vea tu fe? Si a Pedro le regaló una pesca milagrosa, ¿qué crees tú que va a hacer con cada uno de ustedes si nosotros le creemos que aquí en Tarragona Él te va a hacer pescador de hombres? Que Él va a ganar almas para el cielo a través de tus dones, de tus talentos. Él va a usarte a ti para poder bendecir a toda la gente que aún no le conoce. ¿Sí? Ya no hablemos de los que ya van a una iglesia, ya no hablemos de las iglesias que ya están formadas. Hablemos de toda la gente que todavía no conoce a Jesús y que Dios quiere usarte a ti para que tú seas la luz y la sal en esa empresa, en ese barrio, en ese vecindario, en esa familia, en donde hay un montón de gente que todavía no ha recibido a Jesús en su corazón. Entonces, ¿por qué decimos gracia sobre gracia? Para mí esto es una muestra de gracia. Todos imperfectos, algunos de ellos hasta alcohólicos antes de servirle a Dios, muchos de ellos con problemas de drogas, muchos de ellos con problemas de financieros, endeudados hasta no decir, y hoy Dios ha levantado ministerios completos a través de ellos en la ciudad donde ellos creyeron. Y así como Pedro le obedeció a Jesús y bogó mar adentro, ellos dijeron, si Dios me mandó a Málaga, dijo el pastor Wilber, yo voy a ser obediente y voy a abrir un encuentro de amistad en Málaga y voy a dejar que Él sea el que traiga los peces. Entonces de eso se trata. El trabajo que tenemos como iglesia es que cuando nosotros vamos y hacemos discípulos de todas las naciones, le estamos diciendo a Jesús, vale, ahora te toca a ti traer los peces. Yo voy a hacer lo que tú me pides que haga, voy a usar mi amistad, voy a usar mis talentos, voy a ayudar a la gente, voy a servir a las personas, pero va a ser tu trabajo añadir a los peces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo Él es el que manda los peces donde está. La persona que ha obedecido a Dios. ¿Sí? ¿Habían más barcas? Sí. ¿Habían más pescadores? Sí. ¿Pero por qué buscaron la barca de Pedro? Entonces repite conmigo, ¿sí? Prefiero ir en una barca defectuosa, gastada, pero con Jesús a bordo. Porque Jesús es el que traerá los peces a mi barca. Y habrá tantos peces que tendré que compartirlo con otros. Y mucha gente comerá del fruto del Espíritu Santo que brotará en mi corazón para amar y para servir a los demás. ¿Cuántos lo creen? Sí, ese es el Dios del... Entonces, ¿por qué les he repasado esto? Porque muchas veces nos quedamos con la falsa expectativa de que la iglesia, venir a la iglesia es solo ir los domingos. Y yo quiero que pases de ser un oidor a ser un hacedor de la palabra, que dejes que Dios te sorprenda como cuando tú le obedezcas, como le obedeció Pedro, cuando tú le prestes tu barca para predicar la palabra, cuando tú le prestes tus talentos para atraer a la gente que no conoce a Jesús, cómo es que Dios va a multiplicar todo lo que ha puesto en ti y va a ser tan abundante la bendición que habrá en tu vida que nunca, nunca, nunca hubieras cogido una pesca tan milagrosa como la que Dios va a traer a tu vida.
Simple y sencillamente por pasar de ser un oidor a ser un hacedor, a ser obediente, a decir, bueno, si ahí está escrito que haga esto, lo voy a hacer. Si ahí dice que perdonemos, voy a perdonar. Si ahí dice que pida perdón, voy a pedir perdón. Si ahí dice que dé la mía extra, que cuando me pidan algo, no dé solo eso, sino que dé un poquito más. Si ahí me dicen que ayude al necesitado, si ahí me dicen que ame hasta mi suegra, pues yo tengo que aprender a amar a mi suegra. Entonces, aquello que Jesús te manda a hacer, hazlo, pero hazlo con amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que Dios ama al dador alegre. Entonces, cada vez que yo uso mis talentos, ¿sí? Dios dice, al fin lo estás usando para lo que te lo di. ¿Sí? Entonces, Dios ama al dador alegre, al que da sus talentos, al que da sus tiempos, al que da sus finanzas, al que le dice a Dios, yo confío en que tú te harás cargo de todo en mi vida, mientras yo trabajo en lo que te importa a ti, yo sé que tú vas a ser mi proveedor, tú serás mi pastor y a mí, a mi familia, nada nos va a faltar. ¿Sí? ¿Cuántos lo creen? Entonces, recordemos que nuestra visión y propósito es esto, ¿sí? Perseverar en la doctrina, como hicieron Jesús con los 12, ¿sí? Tenían comunión unos con otros, partían el pan, ¿sí? Compartían las oraciones, oraban unos por otros, y perseverando unánime, dice, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos ¿con qué? Yo digo, yo no he ido a un encuentro en donde encuentre tristeza. Voy al encuentro con Diana, sé que muchos en ese encuentro tienen problema y la gente está alegre, está contenta. Cuando voy a la casa de Natalia, yo sé que no todo es perfecto. Sé que Natalia y Pablo han pasado un montón de dificultades, pero adivinen qué, el gozo del Señor se siente en esa casa. La alegría del Señor se siente en ese lugar. Cuando veo a William en la cafetería del Corte Inglés, porque todavía no tenemos un piso donde hacer el encuentro en Tarragona, yo digo, mire, en la cafetería del Corte Inglés hasta el mesero nos sonríe y dice, esto es algo diferente, pero estos traen alegría. O sea, la gente percibe cuando tú llevas la presencia de Dios a un lugar, la gente lo va a reconocer y no saben qué es, porque no saben cómo se llama, pero la gente al ver tu gozo, al ver tu alegría, la gente se va a contagiar y va a decir, yo quisiera saber de qué va esto. ¿Sí? Y entonces dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, ¿sí? Repite conmigo, alabamos a Dios y tenemos favor, tenemos gracia en todo el pueblo de Tarragona, en todo el pueblo de Cambrils, en todo el pueblo de Valls, en todo el pueblo de Miami Playa, en todo el pueblo de Calafell. ¿Sí? Declaramos que el favor y la gracia de Dios está con nosotros y que Él añadirá, dice, a los que han de ser salvos. ¿Cuántos lo creen que la gente que tú conoces hoy que no son salvos, un día vendrán a tu encuentro de amistad? Y se unirán a la familia y recibirán a Jesús porque tú fuiste capaz de creerle a Él como le creyó Pedro. Que sin ser un experto en pesca, Jesús tuvo la oportunidad de multiplicar el talento que había en Pedro. Sin tú ser experto en ser pastor, en ser alguien que predique, en ser alguien que pastoree, Dios va a ganar mucha gente, muchas almas para Cristo a través de ti y de tu talento, ¿sí? Así que ponte de pie. ¿Han visto que cuando se hace una reunión de gobierno, cuando se hace una reunión entre alcaldes, presidentes, entre asociaciones, entre concilios, entre juntas directivas, han visto ustedes que al final de la reunión, ¿cómo se dice, Juan Carlos? Hay que levantar acta, que quede todo por escrito, ¿sí? Para que quede constancia de que hoy nos hemos puesto de acuerdo todos aquí para algo, ¿sí? Entonces, ¿qué te parece si declaramos y dejamos por escrito en nuestros corazones la palabra que hemos recibido hoy? ¿Sí? ¿Me sigues? Entonces repite conmigo, Padre, a partir de hoy quiero vivir para ti. Quiero vivir para servir y para amar al prójimo. Voy a ser el mejor amigo que puedo ser por medio de los dones y los talentos que has puesto en mí. Los voy a usar
para ayudar a la gente a resolver alguna necesidad, como resolviste la necesidad de Pedro cuando había pasado toda la noche tratando de agarrar peces y nunca los agarró. Sé que hoy hay mucha gente que ha pasado pescando toda la noche y lo único que necesitan es tener un encuentro contigo. Y sé que cuentas conmigo para que esa persona venga y se manifieste tu gloria. Y que sé que así como le diste a Pedro una pesca milagrosa, sé que tú vas a obrar por medio de mí y vas a sanar a la gente, vas a liberar a la gente, vas a enseñarle a la gente el plan original que Dios tiene para cada uno de ellos. Lo declaramos que vamos a trabajar junto contigo para ganar Tarragona para Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. ¿Sí? Dale.